Bienvenidos, estimados estudiantes, al procedimiento del control de signos vitales. El objetivo del control de signos vitales es ayudar al diagnóstico y tratamiento del paciente, determinar cambios en la condición del paciente, seguir el curso de alguna enfermedad y detectar precozmente algunas alteraciones de la presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria o saturación. Dentro de las consideraciones importantes que tenemos que tener es conocer los antecedentes a través de la anamnesis de este usuario. Para que esta medición sea correcta, es necesario observar y palpar los movimientos de la respiración. También puede suceder, como en las gestantes en sus últimas semanas, el tamaño del abdomen es bastante prominente, la posición puede disminuir el aporte de oxígeno, y así que hay que medirle la posición más cómoda para la gestante. Para medir la frecuencia respiratoria, la idea es no informar de que se va a tomar la frecuencia respiratoria al usuario. Para tomar la presión arterial, se recomienda sentar o acostar a la persona y el manguito debe estar a la altura del corazón y en las embarazadas menor a 20 semanas colocar en decúbito lateral izquierdo. También hay que expresar la presión arterial en el siguiente orden. Primero la presión arterial sistólica y después la presión arterial diastólica, por ejemplo, 120/80. Además, si es necesaria una segunda medición en el mismo brazo, es necesario esperar de 1 a 2 minutos, incluyendo de que el paciente tiene que encontrarse relajado y en reposo por lo menos entre 10 a 15 minutos antes de controlar la presión arterial, además de no haber ingerido ni comido o haber fumado por lo menos los últimos 30 minutos antes de que se le tomara la presión arterial. Y otra consideración importante, pero no menor, es que el instrumento o equipo a utilizar debe estar en buenas condiciones. Si se ocupa algún aparato digital, la idea es de que estos sean validados por el Advancement of Medical Instrumentation o la British Hypertension Society, que están los logos ahí por si es que los logran ver en alguno de los instrumentos. Y en pacientes ancianos o personas diabéticas, además de controlar la presión sentado o acostado, se tiene que tomar la presión de pie. Y el brazo tiene que quedar a la altura del corazón y utilizar algún medio de apoyo para que se evite de que el paciente realice algún movimiento de contracción muscular isométrica que pueda aumentar la presión arterial sistólica. Los materiales que vamos a necesitar para esto sería una bandeja, el esfigmomanómetro, el fonendoscopio, un termómetro, un reloj con segundero, una tórula de algodón, alcohol al 70%, toalla de papel, bolsa de desechos, lápiz y papel, o una hoja de registro de signos vitales, el oxímetro de pulso, una sonda para la oximetría de pulso adecuada para el paciente dependiendo del tipo de oxímetro que ocupemos, y acetona, quita esmalte si fuera necesario con algodón. Para empezar, primero tenemos que conocer los antecedentes del usuario, factores que pueden alterar los signos vitales, además de determinar los valores basales previos de los signos vitales. Tenemos que preparar el material, explicar al paciente qué es lo que se le va a realizar para que se relaje y no hable. Y además, no menor y muy importante, cuidar la privacidad del usuario y acomodarla de tal manera de que esté idealmente en una posición de Fowler de 45 a 60 grados y realizar el lavado clínico de manos. Para controlar la frecuencia respiratoria es importante dejar el pecho del usuario a la vista, ¿ya? Y dejar ambos brazos a los costados. Tenemos que valorar también si es que tiene algún signo o síntoma de alteración respiratoria, como lo vimos en los videos anteriores, como dolor, agitación, irritabilidad, cianosis, y mirar el segundero y empezar a medir la frecuencia respiratoria en 1 minuto, observando el ciclo respiratorio, el ritmo y la profundidad. Y al terminar, recordar o anotar el valor de la frecuencia respiratoria, aseptizar o lavar las manos en caso necesario, y como les dije anteriormente, pueden controlar la frecuencia respiratoria
con los dedos en la muñeca como si estuvieran controlando la frecuencia cardíaca. Para controlar la frecuencia cardíaca, tenemos que elegir el punto de valoración del pulso, tenemos que poner a la persona en decúbito supino, colocar el antebrazo sobre la parte inferior del tórax con la muñeca extendida y la palma hacia abajo, es decir, el pulso no se toma en esta posición, se toma en posición inversa. ¿Ya? Y lo ideal es colocar 3 dedos en el pulso, pero también en ocasiones pueden ocupar 2. ¿Y cómo encontramos el pulso? En esta zona nosotros tenemos un hueso, ¿ya? Y si del hueso nosotros palpamos un poquito más hacia acá, nos vamos a encontrar con un ligamento. Y justo entre medio de esos dos, nosotros vamos a encontrar el pulso. Entonces, ahí vamos a ejercer una ligera presión y vamos a parar un poco el pulso y vamos a soltar suavemente hasta que sintamos bien la presión. Es el pulso cardíaco. Entonces, una vez que ya tenemos palpado el pulso, vemos el reloj con segundero y empezamos a contar la frecuencia cardíaca. Al terminar, es importante recordar o anotar el valor de la frecuencia cardíaca y aseptizar las manos en caso necesario. Como ustedes van a recién empezar, es muy probable de que tengan que anotarlo, pero a medida que vayan haciéndolo más seguido, va a ser mucho más fácil recordar el valor antes de anotarlo para no tener que estarse lavando las manos tan frecuentemente. Para medir la presión arterial, vamos a informar al paciente lo que vamos a hacer y para medirla en posición sentada, la persona se tiene que apoyar en una mesa, pero si estuviera acostada puede apoyar su brazo en una almohada. Nos vamos a lavar las manos y vamos a poner el manómetro a nivel de los ojos del operador, pero más importante a nivel del corazón de la persona a la cual le vamos a tomar la presión. Y vamos a poner de tal manera que podamos leer fácilmente la columna de mercurio o el reloj del manómetro. Y vamos a ubicarlo en una superficie lisa o dura. Vamos a ubicar la arteria braquial o humeral, que ahí la imagen está ubicando la arteria braquial, y vamos a posicionar el manguito de acuerdo a la circunferencia del brazo, y después los tubos de conexión tienen que quedar paralelos al trayectoria de la arteria braquial. ¿Ya? Si se fijan, aquí está palpando la arteria, aquí hay un tubo y aquí hay otro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a palpar el pulso y vamos primero a cerrar la válvula y a empezar a insuflar hasta que llegue un punto en que no sintamos el pulso. Cuando ya no sintamos el pulso, a ese valor que nos dé, vamos a sumarle 30 milímetros de mercurio y vamos a desinflar completamente el manguito y esperar 30 segundos antes de volver a insuflar. Cuando ya hayan pasado los 30 segundos, vamos a poner el fonendoscopio a nivel de la arteria braquial y afirmando suavemente para que no se mueva. Si se fijan aquí, lo afirma con un dedito. Vamos a insuflar el manguito de forma rápida, o sea, aquí va a haber que volver a cerrar la perilla y se va a volver a inflar la pera y se insufla hasta el valor que dijimos que era más 30. Por ejemplo, si nosotros apretamos y dejamos de sentir el pulso en 130, perdón, en 120, le sumamos 30, 150. Entonces nosotros vamos a sumar hasta que esta aguja llegue a 150. Entonces cuando llegue a 50, ahí vamos a soltar muy suavemente, muy, muy, muy suave,
de tal manera de que a medida que vaya bajando, baje de 2 a 4 milímetros de mercurio por segundo. Y apenas sintamos el primer ruido audible, esa es la presión sistólica. Y cuando dejemos de escucharlo, va a ser la presión diastólica. Y después de que ya dejemos de escucharlo, podemos soltarlo, sacar todo el material, sacarle el manguito, dejar todo ordenado. Se anota el valor de la presión arterial y se aseptizan las manos en caso necesario. Y para tomar la temperatura con termómetro de mercurio, igual les voy a enseñar por si en sus casas tuvieran, se va a descubrir y secar la región axilar con una tórula o toalla de papel. ¿Ya? Se va a colocar el termómetro en la región axilar y asegurándose de que el termómetro tenga contacto con la piel y sea visible. Después se deja por 3 minutos, se vuelve a tomar el termómetro, se pone a la altura de los ojos. A esta altura la idea es que uno lo vea y de esa manera nosotros vamos a ver el mercurio cuando llegue a su valor. Recuerden que antes de poner el mercurio es importante que este se encuentre bajo los 35 grados. Para bajarlo, el mercurio se puede agitar fuerte para que baje el valor. Después de que ya le tomó la temperatura, verificó el valor, se tiene que lavar el termómetro o limpiarlo, se guarda en su estuche y se recuerda o anota el valor de temperatura y se aseptizan las manos en caso necesario. Pero si tenemos un termómetro digital, tenemos que hacer lo mismo, pero no es necesario agitar el termómetro. Aquí secamos la axila del paciente, le ponemos el termómetro en el hueco axilar, con el termómetro prendido, esperamos hasta que suene la alarma, con el brazo cruzado en el otro hombro y cuando suena la alarma lo sacamos, leímos el valor, recordamos el valor, limpiamos el termómetro, lo guardamos y anotamos el valor de la temperatura y nos lavamos las manos en caso necesario. Para medir la saturometría, primero hay que comprobar el funcionamiento del equipo midiendo uno mismo el valor y verificar que en nuestro usuario no haya pintura de uñas ni nada que pueda afectar el valor de la lectura. Y colocar el fotodiodo o emisor de luz en el lecho unguial y el receptor que no tiene luz en el extremo opuesto de la línea paralela. Es decir, como vimos anteriormente, en nuestro dedo a esta altura debería estar la luz roja y más acá debería estar la luz infrarroja. Cuando hay un exceso de luz ambiental, lo ideal sería cubrir el sensor y verificar que el sitio en donde vamos a poner el sensor esté bien perfundido y evitar que haya algunos artefactos de movimiento. Y una vez que esté el sensor colocado, ver en la pantalla la estabilidad de la curva. No es solamente medir esto. También, por ejemplo, como vemos en esta pantalla, aquí hay una línea. Y esa línea, cuando esté instalado, aquí está apagado, pero cuando esté instalado, esto va a ir haciendo unas olas. Y esas olas nosotros tenemos que ir viendo la estabilidad de esas olas. Y esas olas deben ser constantes en intensidad y en ritmo. Entonces vemos el valor de la saturometría, recuerde que también mide la frecuencia cardíaca, y se recuerda el valor. Pero si a esta persona le necesitamos medir el valor constantemente, tenemos que fijar alarmas con un mínimo de 85 y un máximo de 100. Y verificar que las alarmas estén activadas. Valorar el estado de la piel bajo la sonda del sensor cada 2 horas, sobre todo en recién nacidos prematuros. Y cambiar el lugar del sensor cada 3 o 4 horas o más si es necesario. Y si las mediciones van a ser intermitentes, lo ideal es quitar la sonda, apagar el oxímetro y guardarlo y después volver a sacarla. Recordar anotar el valor de la saturometría. Entonces, para terminar, vamos a informar al usuario el resultado de la valoración.
Vamos a acomodarla, vamos a hacer el lavado clínico de manos, vamos a registrar todo lo encontrado en la hoja de curva de control de signos vitales y vamos a registrar en números pares los formularios correspondientes, los valores encontrados de presión arterial, como también el brazo en que se realizó la medición. Vamos a anotar la cantidad extra de oxígeno que vamos a dejar en los pacientes que tienen oxígeno administrado. Además de eso, después de hacer todo eso, tenemos que eliminar el material sucio y limpiar y guardar el material que se tiene que volver a utilizar. Y ahí ustedes hubieran terminado de realizar el control de signos vitales. Si quieren ver con un video cómo se realiza, y yo les dejo dos opciones para ver el control de signos vitales, el de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Valparaíso y el de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar, si no me equivoco. ¿Ya? Ahí está la bibliografía la cual utilicé y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.